estar aquí. Buenos días. A nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del Gobierno de México, les agradezco su asistencia y participación el día de hoy en el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México, que se está realizando en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Desde hace ya unos meses, el Gobierno de México ha estado elaborando el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan es el documento en el que el Gobierno de México plasma el rumbo a seguir de las políticas públicas. Para su elaboración es necesario lo siguiente: primero, entender los problemas prioritarios a través de un diagnóstico de la situación actual del país. Segundo, definir objetivos que atienden estos problemas. Tercero, plantear estrategias que avancen estos objetivos y que permitan que la asignación de recursos públicos sea eficiente para lograr los objetivos de desarrollo plasmados en el plan. Y cuarto, definir indicadores y metas que permitirán determinar la efectividad de las políticas públicas y la rendición de cuentas. Las políticas públicas son instrumentos que tiene el Gobierno para el logro de los objetivos planteados. En una sociedad democrática, el logro de estos objetivos requiere de una evaluación constante para determinar el éxito de las estrategias adoptadas para cumplirlos. Por ello, quiero destacar que este Plan Nacional de Desarrollo será el primero en la historia en el que se van a incluir metas puntuales para evaluar el avance del programa. De esta manera, el documento servirá para plasmar el quehacer gubernamental que permitirá impulsar el desarrollo durante los próximos 6 años. El Plan Nacional de Desarrollo regirá las acciones de política pública del Gobierno federal, como ya lo dije, y por ello es un proceso en el que se requiere de una participación muy amplia y democrática, en la que tomen parte diversos actores de la sociedad, todos los actores de la sociedad, ciudadanos y ciudadanas como ustedes, el Congreso, las entidades federativas y los municipios, grupos y comunidades indígenas, grupos prioritarios y sectores académicos y el sector empresarial. La finalidad en el Plan Nacional de Desarrollo es lograr la transformación de la vida pública del país para refundar un pacto social que busque el bienestar de todas y todos a través de la reducción de las brechas de pobreza y desigualdad, el restablecimiento del Estado de Derecho con justicia y combate a la corrupción, y el emprender de nuevo el camino de crecimiento y desarrollo económico sostenible. México ha tenido un crecimiento muy bajo en las últimas décadas, como todos sabemos, y este exiguo crecimiento no ha representado una mejoría en el bienestar de la mayor parte de la población. El desarrollo económico se alcanza a través de incrementos en el nivel y la calidad de vida en todos los segmentos de la población. Por ejemplo, con una mayor esperanza de vida y mejores servicios de salud, con un mejor acceso a la educación y disponibilidad de actividades culturales, con una reducción de pobreza y aumento en la movilidad social. El desarrollo alude a las condiciones que permiten generar un entorno conducente a que la población tenga los medios para desenvolverse plenamente. En general, hay barreras que impiden que el crecimiento permee en un mayor desarrollo económico, las cuales tienen que ver con la mala asignación de los recursos, el débil Estado de Derecho, los elevados niveles de corrupción, las condiciones iniciales desfavorables para ciertos segmentos de la población, la falta de competencia en algunos mercados, las barreras a la apertura comercial, los bajos niveles de acceso y uso de instrumentos financieros y los pocos incentivos para fomentar en México el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por esta razón ha sido necesario modificar el rumbo y buscar transformar la realidad del país para garantizar que el Estado cumpla con sus funciones, para que así sea posible restablecer el Estado de Derecho y una justicia efectiva en la que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y las ciudadanas sean garantizados y sea posible reconstruir la paz social.
Asimismo, es necesario lograr un desarrollo económico que permita una mejora continua y sostenible en la calidad de vida de toda la población, a través de la construcción de un entorno que garantice el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los medios, bienes, servicios y capacidades humanas para garantizar tal prosperidad. Pero el fin último de las políticas públicas en su conjunto es el bienestar de toda la población, asegurando que ésta pueda cubrir sus necesidades básicas de forma que tengan acceso a una vida digna. Para ello es necesario promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, basándose en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto implica garantizar los derechos sociales que establece nuestra Constitución y una cobertura mínima de protección social. Por todo lo dicho, pues, el Plan Nacional de Desarrollo contiene tres ejes, ¿no? Tres ejes generales, tres ejes principales, tres pilares, si ustedes quieren, principales. El primero de ellos, justicia y Estado de Derecho. El segundo gran pilar, el segundo gran eje general es bienestar, así tal cual, bienestar. Y el último es desarrollo económico. Entonces, los tres ejes generales del plan que van a guiar el Plan Nacional de Desarrollo son justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico. Por otro lado, la mayoría de los problemas públicos tienen, pues como ustedes lo saben mejor que yo, muchas dimensiones y requieren del esfuerzo coordinado de muchas dependencias. La solución de algunos de estos problemas se beneficia de una visión transversal y su solución real requiere que se les considere en el diseño de todas las políticas públicas, a lo largo de los tres ejes generales que he mencionado. Por ello, se identificaron tres ejes transversales ahora, no tres ejes generales, sino tres ejes transversales, y estos son los siguientes. Primero, igualdad de género, no discriminación e inclusión. Segundo, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Y tercero, territorio y desarrollo sostenible. El eje transversal de igualdad de género, no discriminación e inclusión subraya que la política pública debe reconocer y atender las desigualdades que existen por razones de sexo, origen étnico, edad, condición de discapacidad y condición social, así como las desigualdades territoriales. La idea es que las estrategias que se identifiquen en el plan y las políticas públicas que se deriven de él se encaminen a cerrar estas brechas y que las acciones del gobierno afecten a la población sin ninguna forma diferenciada. Por otro lado, el eje transversal de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública recalca la necesidad de que en todos los planes y programas gubernamentales se realice un esfuerzo constante para eliminar la corrupción, garantizar la eficiencia de la administración de los recursos públicos y lograr una mayor eficacia de la gestión pública. Finalmente, a través del eje transversal territorio y desarrollo sostenible, se entiende que las políticas públicas deben contemplar un enfoque de desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social, política y ambiental, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Es fundamental considerar tanto la viabilidad financiera, fiscal y económica, como también el mantenimiento de la cohesión social y la conservación y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la planeación y el ordenamiento territorial. Las actividades para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se han dado en las últimas semanas de muchos foros. Por un lado, las dependencias del Gobierno federal ya han elaborado los diagnósticos de sus sectores y definido sus objetivos y estrategias. Estas estrategias se han enriquecido con las propuestas y aportaciones que están surgiendo en los foros de consulta. Este foro es uno de ellos. Este es el foro que el presidente mismo se va a encargar de clausurar, y en cierta medida pues es el foro, pues a lo mejor si no el más productivo, que espero que sí sea, ciertamente el más llamativo y el que seguramente causará mucho interés por parte de la población. Además de eso, se han constituido, como les decía, foros en todos los estados de la República,
En mesas sectoriales se han consultado a expertos. Se ha hecho una página en internet, que es planeandojuntos.gov.mx, donde cada persona que entra ahí puede dar sus opiniones, pero también propuestas, en cada uno de los ejes y en cada uno de los temas de cada uno de los ejes. Todo mundo puede no solamente escribir sus propuestas, sino también subir documentos que crean pertinente para explicar su postura. Me gustaría recordarles que además del foro de hoy existen otros espacios abiertos de participación y consulta ciudadana, como ya dije, en las páginas oficiales del plan, www.planeandojuntos.gov.mx o www.planeandojuntas.gov.mx. Pueden encontrar las fechas y sedes de todos los foros que se están llevando a cabo alrededor del país y podrán participar, como también lo mencioné, con su opinión y propuestas específicas. Dado que deseo que las actividades del día nos permitan recoger su visión, la visión de ustedes sobre las necesidades de nuestra nación y la forma de resolverlos. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y esperemos planear muy bien juntos la transformación de México. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Qué gusto que se encuentren aquí con nosotros en este día que estamos presentando, en este caso por parte de la Secretaría de Gobernación y en especial. Bueno, pues ahí escuchamos esta inauguración del Foro Nacional de Planeación Juntos, la transformación de México del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar ahora en este momento qué es lo que dice qué es lo que van a comenzar a decir sobre esta gran inauguración que se llevó a cabo el día de ayer ahí en el Palacio Nacional. Vamos a escuchar. De la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el eje general 1, Justicia y Estado de Derecho. El primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 se refiere a la justicia. 2019-2024 se refiere a la justicia y al Estado de Derecho, al fortalecimiento de la democracia, la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción, la participación de la sociedad y la protección de los derechos humanos que están vinculados con este eje. El Gobierno federal debe garantizar que la sociedad cuente con estos elementos y que en el ejercicio del mandato popular los gobernantes se apeguen al cumplimiento de la ley y actúen en atención al interés del pueblo. Para ello, es necesario primero analizar a profundidad la situación actual respecto del Estado de Derecho y la justicia para materializar estos conceptos en resultados concretos. La cuarta transformación que postula el presidente de México tiene, entre otros propósitos, devolver a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad, reconquistando la seguridad pública y propiciando un desarrollo integral de la nación a fin de hacer posible la reconstrucción del tejido social y el ejercicio pleno de las libertades individuales. Tras revisar, analizar y conglomerar las aportaciones de cada dependencia involucrada en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, el diagnóstico respecto del eje 1 general, titulado Justicia y Estado de Derecho, se sostiene en los pilares de paz y seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, el combate a la corrupción y la migración. A continuación describiré cada uno. Paz y seguridad ciudadana. Por sus dimensiones territoriales, posición geopolítica y características socioeconómicas, México padece de riesgos y amenazas como flujos migratorios masivos, operación del crimen organizado transnacional, fenómenos naturales de gran escala y fronteras porosas por donde se trafican armas, drogas, dinero e incluso personas. En materia de protección civil, la evaluación del impacto social y económico de los desastres de 2000 a 2017 estima pérdidas de más de 500,000 millones de pesos y más de 9,000 decesos. En ese lapso, cerca de 53 millones de habitantes tuvieron alguna afectación directa o indirecta en su vida a causa de algún fenómeno natural o provocado por actividades humanas.
Más de 1.5 millones de viviendas, 38,000 escuelas y 2,000 centros de salud fueron afectados. Por otro lado, en México prevalece una crisis de principios y valores marcada por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Este resentimiento propicia la violencia y daña al tejido social. En los últimos años, el aumento de la inseguridad y de los actos de violencia ha sido la principal preocupación a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha incrementado la incidencia delictiva de los delitos y crímenes. En 2018, el homicidio doloso registró un incremento del 15% respecto del año anterior, pasando de 25,000 en diciembre de 2017 a casi 29,000 en diciembre de 2018. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, de 2018, señaló que casi el 80% de la población de 18 años y más concibe su entidad federativa como insegura para vivir. El 35% de los hogares tuvo al menos una víctima de algún delito. El número de víctimas por cada 100,000 habitantes aumentó en los últimos años. En 2012 hubo 27,000 víctimas por cada 100,000 habitantes. En 2017 esa cifra ascendió a casi 30,000, lo cual se traduce en un incremento de 3.8 millones de víctimas. Sobre estos datos hay dos puntos que resaltan. Primero, la atención integral a víctimas del delito en nuestro país aún es muy deficiente, a pesar de que cada vez son más los mexicanos que se encuentran en esa situación. Los problemas más recurrentes son la insuficiencia de personal capacitado y la falta de espacios adecuados para brindar atención a las personas que acuden a las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. También se ha detectado la ausencia de una protección a la integridad de las personas, particularmente en el resguardo de su información personal. Las deficiencias en la atención a víctimas se agravan en el ámbito local, ya que en diversas entidades las instancias dedicadas a esta labor son ineficientes e insuficientes. Otros estados no cuentan con estos mecanismos y la infraestructura para ofrecer servicios. Segundo, la reparación a las víctimas en nuestro país es profundamente ineficiente. Al respecto, es evidente la necesidad de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas. Para ello, las reparaciones deben integrar la opinión de las víctimas y garantizar las medidas de satisfacción y de no repetición. Sin importar cuál es la manifestación de la inseguridad, el Gobierno de México debe identificar con claridad los fenómenos emergentes que significan riesgos mayores y, en consecuencia, definir estrategias y políticas públicas que deriven en acciones adecuadas. Sin importar cuál sea la ruta a emprender, el camino debe estar guiado por la ley y una visión humanitaria. Derechos humanos. Otro elemento de un auténtico Estado de Derecho es el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional. Para ello, además de los de primera generación, el Gobierno de México promueve la protección de aquellos derechos recientemente incorporados a la Constitución, como el derecho a la identidad, el derecho a la verdad o a las nuevas formas de la democracia directa en que se expresa la participación ciudadana. La debilidad institucional, la desigualdad social y la existencia de grupos vulnerables sin acceso a la justicia constituyen desafíos que deben ser atendidos con urgencia. Para contrarrestarlos, una medida inicial es conocer las dimensiones de las violaciones de derechos humanos en México. El tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la violencia en contra de las mujeres actualmente alcanza niveles alarmantes. Esta penosa realidad se expresa en múltiples formas y espacios. Ejemplo de ello es la violencia en pareja, de la cual más de un cuarto de las mujeres del país ha sido víctima. También preocupante es la incidencia de agresiones sexuales en contra de las mujeres. Tan solo en 2016, cerca de 11 millones de mujeres mayores de 15 años vivieron esta situación. A pesar de esta lastimosa realidad, las mujeres siguen sin encontrar un respaldo confiable por parte de las instituciones de impartición de justicia mexicanas. Prueba de ello es que en el mismo 2016 se iniciaron alrededor de 13,000 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de agresión sexual. Aún más preocupante es que en promedio 9 mujeres son asesinadas diariamente en México. Muchos de estos casos podrían ser calificados como feminicidios, es decir, homicidios motivados por razones de género.
Por lo tanto, un primer paso fundamental para combatir la crisis de feminicidios que ocurre en nuestro país será impulsar la sistematización de la información sobre el delito que se recaba en todas las entidades del país para así conocer la verdadera magnitud del fenómeno. El seguimiento a recomendaciones. Para fortalecer la lucha por los derechos humanos es necesario apegarse a la Constitución, alinearse a los tratados internacionales en la materia celebrados por el Estado mexicano y cumplir con las recomendaciones emitidas por organismos defensores de los derechos humanos. En noviembre de 2018, México realizó su tercera evaluación ante el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Como resultado, se recibieron alrededor de 250 recomendaciones, principalmente referentes a la protección de los derechos de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y al combate a la corrupción. En 2016, el INEGI informó que los organismos de protección de derechos humanos emitieron 1,774 recomendaciones con un porcentaje de cumplimiento de 24.3%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala al año 2018 como el más violento. En ese periodo se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 8 son por violaciones graves. Nos beneficiamos de las observaciones, diagnósticos y sugerencias que emiten estos organismos, pero debemos dar seguimiento y cumplimiento para ver resultados distintos. Es necesario adecuar nuestro marco legislativo y reglamentario para atender estas recomendaciones. Ninguna estrategia para contribuir a crear condiciones de seguridad y justicia en México será exitosa sin la garantía del pleno respeto a los derechos humanos de sus habitantes. Sin embargo, para plasmar esta visión humanitaria en todas las aristas de la Administración Pública Federal, será necesario consolidar la gobernabilidad democrática, fortalecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y fomentar la participación de la sociedad civil. Gobernanza democrática. La falta de coordinación entre órdenes de gobierno obstaculiza la instrumentación de políticas públicas y de programas federales. Un Estado de Derecho se consolida cuando hay una coordinación entre los órdenes de gobierno. Las decisiones del Ejecutivo permearán más fácilmente todos los niveles si hay una sólida relación con los gobiernos estatales y locales. No obstante, también será necesario un vínculo estrecho con la sociedad civil. La democracia participativa debe ser un instrumento de transformación política. Los desafíos que enfrentamos como país aumentan cada vez más en número y complejidad. Si bien es nuestra obligación atender las necesidades y responder a las demandas de nuestra población, no podemos solos. Necesitamos de la sociedad civil y los demás actores relevantes para llevar a cabo la transformación que nuestro país necesita. Si bien contamos con una sociedad cada vez más activa, aún hay una gran área de oportunidad. El sector privado y la sociedad civil han expresado inconformidad por la ausencia de canales de comunicación directa con el sector público. Han mostrado desconfianza hacia el gobierno por las prácticas de corrupción y la falta de transparencia que solían acuñar al sector público. El siguiente pilar del Estado de Derecho es un compromiso que ha adoptado nuestro presidente desde el primer día: el combate a la corrupción. La corrupción es uno de los retos más relevantes que enfrenta nuestro país, sobre todo por los efectos graves en ámbitos como la confianza de las instituciones, el desarrollo económico, la efectividad gubernamental y el ejercicio de los derechos humanos. De acuerdo con el INEGI, el costo derivado de los actos de corrupción en la realización de trámites o el acceso a servicios en México ascendió a 7,200 millones de pesos. Para los años 2013, 2015 y 2017, la tasa de prevalencia de hechos de corrupción por cada 100,000 habitantes ha incrementado. El costo por actos de corrupción en el que incurrieron las empresas durante 2016 está estimado en 1,600 millones de pesos. La corrupción ocupa el segundo lugar entre los principales problemas del país para 6 de cada 10 personas. 86% de la población opina que el desempeño del gobierno federal ocurre en espacios de corrupción. México se ubica en la posición 138 de 180 países, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional. De acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018, la corrupción es el principal inhibidor de la inversión en México y ocasionó que entre 137 naciones nuestro país ocupara el 127, en el lugar
de desvío de fondos públicos, el 105 en pagos irregulares, el 127 en confianza del público hacia sus políticos y el 129 en favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. El proceso para efectuar trámites gubernamentales es uno de los principales detonadores de corrupción, ya que abre espacios de discrecionalidad. De acuerdo con el INEGI, durante 2017, en el 46.5% de los 365.9 millones de trámites efectuados por ciudadanos y empresas, los solicitantes tuvieron problemas significativos. Asimismo, 3.1 millones de personas entregaron sobornos que ascendieron a 7.218 millones de pesos para gestionar algún trámite. Por otra parte, se estima que en 2016 las empresas desembolsaron alrededor de 1.612 millones de pesos en sobornos y que 6 de cada 10 incurrieron en actos de corrupción para agilizar los trámites y 4 de cada 10 lo hicieron para evitar multas o sanciones. En 2017, el 14.6% de la población adulta experimentó algún acto de corrupción, mientras que el 5.4% de los establecimientos la padeció. Además, la tasa de incidencia de corrupción fue mayor que la incidencia delictiva de robo en calle. Respecto de las denuncias por actos de corrupción, su proporción es muy baja, ya que 8 de cada 10 personas y 3 de 4 empresas no denunciaron los que conocieron. En síntesis, la corrupción ha minado el Estado de Derecho y propiciado inseguridad, injusticia e incapacidad para garantizar los derechos fundamentales. La fragmentación de las políticas en materia de combate a la corrupción, así como la falta de coordinación de los órganos reguladores, son problemas que inciden en la prevalencia de actos de corrupción. Primero, hay que diseñar, formalizar y utilizar diversas herramientas de evaluación y seguimiento de la corrupción con el fin de sistematizar indicadores y entender las causas de raíz. De dichos resultados surgirá el diagnóstico que nos permitirá elaborar una estrategia que defina las prioridades nacionales en la lucha contra la corrupción. Combatir la corrupción proyectará también una mejor imagen al interior y al exterior del país, lo cual atraerá mayores inversiones y credibilidad a nivel internacional. Esto nos conduce al último pilar del Estado de Derecho, el tema de la migración, que va ligado también con tema de política exterior. México debe aspirar a recuperar el liderazgo regional y procurar la relación más respetuosa posible con todos los países. Para ello, es necesario impulsar la cooperación internacional para el desarrollo, intensificar la participación en foros multilaterales y recurrir a la política exterior para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, respecto de Europa, el nuevo acuerdo con la Unión Europea profundizará los vínculos políticos y de cooperación, mientras que el comercio con Asia-Pacífico promoverá el desarrollo económico. La relación con Estados Unidos es amplia, compleja y dinámica, tomando en cuenta la proximidad territorial y que casi 10% de nuestra población está en ese país. Compartimos retos y prioridades de política pública, por lo que los lazos con los órdenes de gobierno estadounidense deben ser muy sólidos. No obstante, la región prioritaria para México debe ser América Latina y el Caribe, por nuestra geografía, nuestra identidad cultural y los problemas compartidos. El desarrollo económico y la seguridad nacional de México son directamente influenciados por la paz y estabilidad en la región. Por ejemplo, el repunte en la violencia ha acelerado y ampliado los flujos migratorios masivos hacia nuestro país. Por lo tanto, debemos profundizar el diálogo y ampliar la agenda bilateral con cada uno de los países de la región, así como una mayor injerencia en los mecanismos regionales. En particular, Centroamérica cobra una mayor relevancia por la correlación con el fenómeno migratorio que atraviesa nuestro país. México cuenta con las 4 dimensiones migratorias como país de origen: tránsito, destino y retorno. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2017 se estima que en 13 millones de mexicanas y mexicanos los que residen en un país distinto a México, los emigrantes, y 1.2 millones de personas de otros países inmigrantes residen en nuestro país. En nuestra frontera sur contamos con 12 puntos de internación terrestre en los que la Secretaría de Gobernación, por el conducto del Instituto Nacional de Migración, atiende a las personas
que desean ingresar a territorio mexicano por causas diferentes a las del intercambio cotidiano, regional, de mercancías y servicios o con propósitos de turismo. En la misma frontera sur tenemos detectados y ubicados aproximadamente 370 puntos de cruce ilegal. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reportó en 2018 cerca de 360,000 aprehensiones de centroamericanos en su frontera con México. Se trata de personas sin un registro en nuestra base de datos y en vulnerabilidad de ser reclutados por alguna banda delictiva o simplemente en riesgo de convertirse en víctimas de violaciones a derechos humanos. La precariedad en la tecnología, la insuficiencia de personal y los obstáculos burocráticos han limitado la recolección de datos y complicado la tramitología para su internación regular. Ante los flujos migratorios centroamericanos, la política debe basarse en un nuevo paradigma con respecto a los derechos humanos como punto de partida para instrumentar las medidas que permitan que los flujos migratorios se realicen de forma ordenada y segura. Constantemente hablamos de nuestras fronteras terrestres, pero no debemos dejar de lado las marítimas. México cuenta con un patrimonio marítimo de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, que ofrece una inmensa fuente de recursos, tanto renovables como no renovables, así como de las vías de comunicación, que lo colocan como una importante vía de acceso para el comercio y el tráfico marítimo por medio de sus 117 puertos y terminales. El espacio marítimo mexicano y sus puertos representan ventanas para la entrada y tráfico de ilícitos, así como la explotación ilegal e irracional de recursos marítimos. Entonces, demandan la suma de capacidades y esfuerzos para su protección. Mayor seguridad y más infraestructura en nuestras fronteras, tanto terrestres como marítimas, sumarán a la construcción de un Estado de derecho y a una impartición integral y eficiente de la justicia. Así que como conclusiones a este eje tenemos que el Estado mexicano debe garantizar el pleno ejercicio de las libertades cívicas y asegurar que prevalezcan condiciones reales de paz y justicia. Asimismo, debe propiciar la prosperidad y el desarrollo, así como consolidar una visión amplia de justicia y Estado de Derecho apegada a los derechos humanos. Consecuentemente, la labor del Gobierno es impulsar políticas públicas, leyes e instituciones que en atención a los intereses nacionales promuevan estos principios. Es también labor del Gobierno garantizar que este marco legal sea respetado a cabalidad. El Estado de Derecho y la justicia sostienen la plataforma que nos llevará hacia la realización de los ideales de este Gobierno. El Estado también debe desarrollar capacidades que fortalezcan al Estado de Derecho y generen cambios de paradigma en los ámbitos económico, social y político para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable trazados en la Agenda 2030. Una coordinación integral entre los tres órdenes de gobierno fortalecerá la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. La participación ciudadana será un motor para proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo democrático. En el mediano plazo, la sociedad mexicana deberá gozar de la capacidad de incidir en todas las esferas de la vida pública. La meta es dotar a la población de la fortaleza, los valores, las herramientas y la visión compartida de trabajar por un país más justo e igualitario, garantizar un gobierno del pueblo para el pueblo, pero sobre todo con el pueblo. Celebro su participación y asistencia libre y democrática en este Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México. Gracias por su amable atención y a continuación los vamos a invitar a que formen parte de estas mesas de discusión, de deliberación y de construcción de estrategias y de políticas públicas para este próximo sexenio. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por su atención. Hola, buenos días. Agradecemos muchísimo la participación de la subsecretaria y como ya comentaba, pues ahora vamos a pasar a participar a las mesas de discusión. Entonces, antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por toda la participación de ustedes, por su asistencia, por su compromiso, por este gran propósito que tenemos. Entonces, voy a invitar a la doctora Irazú que nos cuente cómo va a ser la dinámica. Sí, si quieres. ¿Cómo van a ser las dinámicas de las mesas? ¿Cómo vamos a poder ir participando para ir generando las mejores contribuciones en los ejercicios que vienen subsecuentemente? Entonces, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya escucharon ahí el discurso del foro sobre la consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, pues Andrés Manuel López Obrador, que bueno, se llevó a cabo este fin de semana, el día de ayer, ahí en Palacio Nacional y de la capital del país. Y bueno, los foros de consulta para el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo explica todo cómo va a trabajar el presidente de la República, cómo sus logros, sus foros, cómo se va a ir a trabajar, cómo se va a estar trabajando durante pues este sexenio y pues también de las cosas que ya ha realizado, que días anteriores estuvo celebrando sus 100 días como presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, esta es una cosa, ahí se presentó más que nada, bueno, pues ahí estuvo dando estos foros a la inauguración del Foro Nacional de Planeación Juntos, la Transformación de México, que bueno, ya les dije, se llevó a cabo este sábado y bueno, asistieron ahí en el foro el secretario de Hacienda Carlos Ursúa y también Diana Álvarez Mauri, que es la subsecretaria de Desarrollo Democrático, y Participación Social. Y además, bueno, también se habló de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, entre otros funcionarios. Así es, bueno, pues ahí escuchamos todo este discurso del foro de la inauguración de Planeación Juntos a la Transformación de México del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto es otro tema que vamos a estar abarcando. Y señores, bueno, pues el día de estos días, el día de ayer, ha bajado la gasolina, también la gasolina Magna. En otro video les vamos a estar diciendo, les voy a estar explicando por qué no ha bajado la gasolina Premium, sobre que viene siendo, está un poquito enlazado, no ha bajado la Premium por el IEPS, pero bueno, eso se lo vamos a explicar en otro video. Aquí solamente, bueno, pues les dejo este video. Yo soy su amigo Gallito Show. Los vemos hasta la próxima.